El objetivo de este video es mostrar cómo llevar a cabo un swap de divisas. Aquí es importante mencionar que el swap de divisas surge por la preferencia que puede tener una empresa a un financiamiento en una determinada divisa cuando quizás actualmente ya tiene un financiamiento en otra divisa o como consecuencia de llevar a cabo el swap, pues obtiene mejores condiciones de financiamiento. Y para ello consideremos la siguiente información. Son dos empresas, la empresa A, la empresa B. La empresa A puede acceder en dólares a una tasa del 4%, mientras que la empresa B, el financiamiento en dólares sería a una tasa del 6%. Por otra parte, la empresa A, si se financia en euros, la tasa que puede acceder es del 3%, mientras que la B a una tasa del 4%. Vamos a considerar que en caso de que exista oportunidad de llevar a cabo el swap, la empresa A, del beneficio que surja, se va a obtener el 35%, la empresa B el 25%, y vamos a introducir un intermediario que se lleva el 40%, pero la razón de que exista un intermediario es porque va a asumir el riesgo cambiario. Si no existiese un intermediario, el swap provocaría que una de las dos empresas que están involucradas en el swap tenga que asumir un determinado riesgo cambiario. ¿Sí? Nuevamente, la manera más sencilla de poder identificar la posibilidad del swap es sumando diagonales. Sumamos la diagonal en donde A se financia 4% en dólares, donde B se financia 4% en euros. Sin importar la moneda, sumamos y tendríamos un costo del 8%. Por otro lado, si combinamos el financiamiento del 3% en euros de la empresa A y del 6% en dólares de la empresa B, pues el costo total sería 9 puntos porcentuales. Como observamos, la diagonal que representa un costo menor es A financiándose en dólares y B financiándose en euros. Por lo tanto, el swap va a suceder sí, solo sí. A se financia en dólares, pero prefiere financiarse en euros. B se financia en euros, pero prefiere financiarse en dólares. ¿Sí? Veamos cómo llevamos a cabo el swap. ¿Sí? Nuevamente es importante que nosotros veamos cuál es el panorama si no hay swap y cuál sería el panorama como consecuencia de haber realizado un swap. Entonces en la columna de en medio aparece sin swap. A, si no hay swap, tiene como preferencia financiarse en euros. B, financiándose en dólares. Por lo tanto, A, como prefiere financiarse en euros, para llevar a cabo el swap va a endeudarse en dólares para intercambiar ese financiamiento de dólares a euros. Entonces, A solicita al 4% en dólares. Por su parte, B tiene preferencia de financiarse en dólares y va al banco a solicitar un préstamo en euros para hacer el swap. ¿Sí? Entonces, si observamos el costo combinando las tasas a las que acuden al banco es un 8%. Por el momento no nos importe que estemos sumando porcentajes en diferentes divisas. ¿Sí? Simplemente lo que nos importa es sumar los porcentajes. Si no hacen el swap, hubieran tenido un costo del 9%. Al hacer la comparación, costo del 9 sin swap contra costo al que acudieron al banco de 8, pues al acudir al banco, en lugar de ir directamente por su preferencia, generan un ahorro de un punto porcentual. Si recuerdan, ese punto porcentual iba a ser distribuido entre A, B y el intermediario. La empresa A decíamos que se iba a llevar el 35% de ese beneficio. Si multiplicamos el punto 35 por el 1% nos da 0.35%. Podemos observar entonces que A, para que realmente tenga un beneficio de 0.35%, su costo después de haber realizado el swap
tiene que ser 0.35% menor que si no hubiera hecho el swap. Si no hace el swap es 3, al restarle 0.35 nos da 2.65 y ese es el costo con el que debe terminar después de haber realizado el swap e iniciado con un préstamo en dólares. Por su parte B, decíamos que se iba a llevar un beneficio del 0.25%, el 0.25% de un punto porcentual es 0.25%, y entonces ese 0.25% tiene que ser un ahorro respecto a la tasa si no se hubieran endeudado o no hubieran realizado el swap, ¿sí? Entonces, si van directamente al mercado, la empresa B hubiera solicitado el 6% en dólares. Como consecuencia del swap va a tener un beneficio de 0.25%, lo que nos lleva a que la tasa que va a terminar pagando es 5.75 como consecuencia de haberse endeudado en euros y después hacer el swap. Podemos observar la columna con swap, el total nos da 8.40. Si comparamos ese 8.40 con el costo que tienen que cubrir las empresas de manera directa a sus bancos, pues hay ahí un incremento de 0.40%. Bueno, ese 0.40% es básicamente el beneficio que se va a llevar el intermediario. Acuérdense que el intermediario va a tener una recompensa del 0.40% por estar asumiendo riesgo cambiario. Ahora sí, veamos cómo se lleva a cabo el swap y cómo pasamos de una tasa del 4% en el caso de la empresa A en dólares a terminar en una tasa del 2.65 en euros, y para la empresa B de iniciar con una tasa del 4% en euros a terminar en una tasa del 5.75% en dólares. Tenemos ahora tres columnas: lo que le sucede a la empresa A, lo que le sucede a la empresa B y lo que lleva a cabo el intermediario. Ahora, en este swap, como hay intermediario, la empresa A va a interactuar contra el intermediario. Ya no es una interacción o un intercambio de flujos con la empresa B. Es A con el intermediario, B con el intermediario. El signo que aparece ahí, pues va a representar si es positivo, una entrada de efectivo; si es negativo, una salida de efectivo. Entonces, analicemos o empecemos analizando la empresa A. La empresa A acude al banco y solicita un préstamo del 4% en dólares. Entonces, al final va a tener que pagar el 4% en dólares. Sin embargo, realiza un swap con el intermediario, en donde le dice al intermediario: mira, yo estoy dispuesto a pagarte cierta cantidad en euros a cambio de que tú me pagues la deuda que yo tengo con el banco, que es 4% en dólares. Entonces observamos ahí que tenemos en el swap, que es simplemente el renglón 3 y 4, es la interacción que tiene A con el intermediario, son los flujos del swap. A va a recibir el 4% en dólares para cancelar su deuda en dólares, y a cambio va a comprometerse a pagar el 2.65 en euros, que es la tasa que representaba el beneficio de 0.35% respecto a haber ido directamente a endeudarse al mercado al 3% en dólares. ¿Qué sucede con B? B va directo al mercado a endeudarse al banco al 4% en euros, pero si recuerdan, B, su intención o su interés es terminar con una tasa en dólares. Por lo tanto, va a voltear con el intermediario y le va a decir: mira, yo quisiera que tú me dieras el 4% en euros, que es lo que yo le tengo que pagar al banco, y yo te voy a dar 5.75 en dólares, que es la tasa a la que yo quiero terminar, ¿sí? Entonces, el swap que va a ocurrir entre B y el intermediario se ve reflejado en el quinto y sexto renglón, en donde B le va a pagar al intermediario 5.75 en dólares a cambio de recibir 4% en euros. Al momento de que recibe el 4% en euros, cancela la tasa en euros, el 4% que le va a pagar al banco lo obtiene del intermediario y termina con una deuda de 5.75 en dólares,
que es comparada con la tasa, si hubiera ido directamente al banco a solicitar un préstamo en dólares, es 0.25% menor. Acuérdense que la tasa, si va directamente al mercado a endeudarse en dólares, es del 6%. Entonces ahí se ve el beneficio que se está llevando la empresa B. Ahora, la última columna, pues representa lo que le sucede al intermediario. Es simplemente los flujos en sentido contrario de lo que le ocurrió a la empresa A y B. Por ejemplo, en el renglón número 3, la empresa A le paga 2.65 en euros al intermediario, por lo tanto en la columna de intermediario va a estar positivo 2.65 en euros. A cambio, la empresa A recibe 4% en dólares del intermediario, que es el renglón 4. Bueno, en el caso del intermediario, ese 4% va a ser negativo porque realiza el desembolso hacia la empresa A. ¿Qué sucede con la empresa B? La empresa B desembolsa 5.75 hacia el intermediario, es el renglón número 5, y ese 5.75, que es un desembolso de la empresa B, sería un flujo positivo para el intermediario de 5.75. Por su parte, la empresa B recibe del intermediario el 4% en euros, lo que representaría para el intermediario una salida del 4%. Ahora sí, lo que vamos a hacer es sumar los porcentajes en la columna de intermediario, pero aquí sí vamos a respetar la divisa. Entonces, simplemente sumamos y restamos las cantidades que están expresadas en dólares, las cantidades que están expresadas en euros y veamos con qué valores terminamos. Primero, en el renglón 3 tenemos 2.65 positivo en euros. En el renglón 6 tenemos negativo 4 en euros. Si 2.65 positivo le restamos 4, vamos a terminar con negativo 1.35 euros. Si tomamos ahora las cifras en dólares, tenemos negativo 4 en dólares, le sumamos 5.75, que es un valor positivo en dólares, tendríamos 1.75 en dólares positivo. Y ahora sí, el intermediario va a terminar con un flujo de efectivo que trae una combinación de euros y dólares. Va a estar positivo en 1.75% en dólares y negativo en 1.35 en euros. Si pudiéramos sumar o restar divisas, tomamos 1.75 menos 1.35 y nos da el 0.40, que es el beneficio que habíamos dicho iba a obtener el intermediario. Sin embargo, en la realidad no podemos sumar dólares con euros. Entonces, aparentemente, en términos porcentuales, el intermediario tiene un beneficio del 0.40%, pero ese beneficio del 0.40% puede aumentar o disminuir en función a la variación que pueda tener el tipo de cambio dólar-euro o euro-dólar, ¿sí? Eso puede hacer que ese diferencial de 40 puntos base pueda aumentar, pueda disminuir o inclusive llegar a ser negativo, ¿sí? Entonces, básicamente con esto estamos terminando de explicar cómo llevar a cabo un swap de divisas en donde involucramos a un intermediario para que él asuma el riesgo cambiario. ¿Sí? Muchas gracias.